¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué habéis mirado ahí? Uy, no me rayéis, ¿eh? A mí no me rayéis con estas cosas. Ya os lo vengo diciendo. No os pongáis como mi perra a mirar una esquina así porque sí. Pues Lara, es que hoy estamos celebrando Halloween y tenemos una invitada pues muy apropiada para este especial que estamos haciendo. No esperaba menos de nosotros, también te digo. Pero ¿Tú crees en los espíritus? Sí, más que los políticos, la verdad. Muchísimo más. Ciertamente. Antes de empezar la entrevista, quiero pedirles a mis compañeros si nos pueden bajar así un poquito las luces. No sé si se puede. No Igual porque, me estoy flipando. no porque entonces me veo más fea, ¿sabes? A mí. Ay, Mira, ojos. Oye, que ya me va el micro. Estamos bajando Pues ya no, ya las no. luces para crear así una atmósfera adecuada para lo que vamos a hablar. Un poquito de música de misterio, no sé si puedo pedir, o esto ya es demasiado. ¿Pero qué somos? ¿Un programa que hay en otro canal No. del que no voy a hablar? Es Halloween. Es Halloween. Un poquito de música de misterio, ¿os puedo pedir un poquito de This is música? Halloween, this is No, Halloween. esa no, una música... Uy, esto me da... A mí esto me da un poco de Esto miedo. da, sí, un poquito de mal rollo. Pero bueno, vamos a ponerle ganas y un fuerte aplauso voy a pedir a todos para Raquel Sáez. Un aplauso muy fuerte para ella. Alucina. Bienvenida, Raquel. Hola Raquel, ¿qué tal? Pasa por aquí, por favor. favor. Bienvenida. A ver qué Qué tienes el honor. ordenador aquí. Es mío. Bienvenida. Hola Hemos a puesto todos. aquí todo esto ambientado. Que no tiene nada. ¿Estás en un lugar seguro? Vamos Jo, a hablar de estoy- cosas súper interesantes. Estoy sintiendo ahora mismo la energía de cuando veía Embrujadas o cuando veía prácticamente magia. ¿Qué vais más guays? Que además me parezco. Sí, es verdad, tienes un poco de ese Tengo un rollo poco de aire, brujadas. Sí, total. Fantasmas. Sí, A la sí. chica, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, la Jennifer Love protagonista. Hewitt, que me gustaba a mí Sí. muchísimo. Es verdad, ¿eh? Te pareces un poquito. Desde luego que sí. Bueno, vamos a explicarle a todo el mundo que eres medium, que esto es como una cosa que suena un poco exotérica siempre, y yo creo que nadie tiene claro en realidad qué es un medium. Sí, hay que poner los cascos, ¿no los ponemos por alguna cuestión? Ah, vale, sí. Perdonad, que me lo estaban recordando. Ah, vale, yo. Sí, claro. por si acaso. Ah, sí, súper. os Fenomenal. Genial. Es que te quedan Maravilla. increíble. Gracias. ¿Qué es un medium? Pues un medium, siempre que lo intento explicar, me es complejo, ¿verdad? Porque para mí es un honor el poder seguir, o sea, poder dar mensajes o poder, sobre todo, bueno, hacer saber al otro que la vida y que la muerte no existe y que la vida sigue más allá de la muerte, ¿no? Y para mí es maravilloso porque digo que los mediums seguimos contando historias de amor, seguimos viviendo ese amor que nunca se marcha a pesar de lo que llamamos muerte, y el hecho de poder dar un mensaje, por ejemplo, de una hija fallecida a una mamá, es algo que, bueno, que nos marca y vivimos la vida desde otro punto de vista, además, ¿no? Y siempre digo ese buen vivir para ese buen morir y saber el para qué estamos aquí, ¿no? Y entonces, bueno, más allá de todo lo esotérico, paranormal que está alrededor de la mediumnidad o el psiquismo, yo ya digo que todos somos mediums, que todos hemos tenido alguna experiencia paranormal, lo que pasa es que no sabemos colocarle el significado, ¿no? Pero estamos rodeados constantemente. O sea, la gente se piensa que, sí, las caras de susto, ¿no? No, pero estamos rodeados constantemente, no es que los espíritus que son seres queridos que han trascendido y que es algo más normal que lo que ahora nosotros somos, porque pues bueno, somos ese humano en una experiencia finita, en algo prestado que es el planeta Tierra, pero realmente nuestra energía es aquello que trasciende, ¿no? Y no es que estén arriba ni abajo, sino que es una capa muy finita, como una membrana que nos separa los unos de los otros. Wow. Pero yo estoy 24/7 en todo momento sintiendo y viendo y experimentando y soñando. Y bueno, decirle a todo el mundo que la vida no se acaba aquí y que para qué estamos aquí. Bueno, Bueno, vamos a ¿cuántas verlo, preguntas, porque sí. Raquel? Como tú has dicho, todo el mundo tiene una experiencia, todo el mundo está interesado y hoy vamos a hacer una cosita un poco diferente. Vamos Sí. a decir, a invitar a nuestras colaboradoras que pasen ya, porque tienen también muchas Porque preguntas están, que hacerte. vamos. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a todos, a Pilar de Francisco y a Clara Ingold, por favor. ¡Ay, compañeras, por favor! Que me parto. Oye, ¿Qué oye, serias? ¿De qué vais? ¿estáis? Sí.
¿De qué vais Yo voy vestidos? de autónoma mileurista que no tiene para el dentista. O sea, vampira mileurista. Y poeta. Entonces no tiene para la endodoncia, no tiene para ponerse No, el pero- colmillo. el colmillo. Pero una cosa, a ver, ¿tú de qué vas, Clara? A mí me han dado esta capa que, bueno, se ve que es un vampiro que no sabe planchar. Bueno, sí, eso también da mucho miedo, pero escucha, vais un poquito, yo creo, no, mira, es que vais un poquito que me gusta, pero hay que darle un plus. Voy a avisar a una ¿Te persona. parece poco esto que hemos hecho? Espera, Hombre. voy a Hola, avisar Raquel. a Hola, una ¿qué amiga tal? Hola, que Raquel. creo que os puede elevar un poquito el look. Vamos a ver. Ir si queréis. ¿Quieres que nos Vale. eleven el ¿Vas a look? avisar a Esta es la alguien para idea. que les, Sí, por para ahí. que les Muy bien. Mira, retoque yo un no pelín, puedo ¿no? elevar esto más, levito. Venga. Para que las pongan un poco más de Halloween, ¿no? Oye, pues mientras vamos a seguir hablando con Raquel. Yo hace falta, vamos, me quito un poco el tapaojeras y yo ya doy miedo, ¿eh? Yo también, porque Sí. no duermo por las noches, o sea, me despierto cada media hora y recuerdo todos los sueños desde muy pequeñita. En serio. Sí, desde muy pequeñita yo digo que vivo dos vidas, la vida del astral, entonces sueño todo lo que va a ocurrir. Fue muy complicado de pequeña. Claro, yo te saber- quería preguntar, ¿cómo descubriste que tenías este don, Raquel? Sí, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo te diste cuenta? pues era una niña de 7 años y mis padres se mudaron a un piso. Y en esas primeras noches estoy durmiendo y siento como alguien entra en mi habitación. Además, como acompañado de un halo muy frío, ¿no? Muy extraño. Digo, bueno, será mi padre, será mi madre. Y siento como alguien se sienta, pero físicamente el peso en los pies de mi cama, ¿no? Entonces ahí ya abro los ojos y no era ni mi padre ni mi madre, sino que me veo a una señora de unos 70 años aproximadamente, vestida como las antiguas viudas, además recuerdo perfectamente todo, mirándome fijamente. Entonces dije, ¿qué es lo que está pasando? No sé muy bien lo que está ocurriendo, pero tengo un miedo tremendo. Esa fue la primera experiencia durante 7 años en aquella casa. ¿Durante La radio- 7 años? Durante 7 ¿Se años. te repetía eso, ese momento? Desde los 7 hasta los 14. ¿Todos los Esta días? Esta misma persona. Claro, todos los días. Por ejemplo, la radio se encendía a las 3 de la mañana. La cosa más fuerte que a mí me llegó a ocurrir, y os prometo que si no me llega a ocurrir a mí, me es muy difícil creer, es que yo he sido siempre muy lectora, tenía la biblioteca municipal delante, entonces yo me alquilé pues, un libro y estaba leyendo, pero las páginas del libro se pasaban solas, hasta que, tal cual, yo tenía el libro aquí y las páginas se pasaban solas, ¿no? Hasta que yo la siento que está a mi derecha y le digo, no, hoy me vas a dejar leer, y agarro así el libro con los dedos y empiezo a observar que la parte derecha se empieza a rasgar como si 4 uñas, cierto, se rasgaran todo el libro. Yo no vi las uñas, pero todo se empezó a rasgar, ¿no? Recuerdo que me quedé en shock de lo que estaba ocurriendo con mis propios ojos. Pues tiré el libro y me fui a donde estaba mi madre, en la cocina. Y mi madre me dijo, ¿qué te pasa, que estás blanca? Y digo, no me pasa nada, ¿no? Porque claro, yo le había contado a mi madre Claro, que todo ¿cómo lo le que comunicas, sabías? ¿cómo le No, comunicas esto a tus claro, padres? no sabía ¿Y cómo cómo devolverlo se a lo la toman biblioteca. ellos? ¿Te creyeron en un primer momento? Dijeron, son cosas de niña. Claro, yo le había dicho a mi madre que todo lo que soñaba pasaba, porque además yo soñaba las muertes de los familiares. Imaginaos para una niña soñar que X va a morir y X va a enfermar, ¿no? Entonces le dije a mi madre llorando que no quería dormir por las noches, que además yo recuerdo, siendo muy pequeña, dije, vale, pues no duermo, no quiero saber lo que va a pasar, ni tampoco quiero ver la señora por el pasillo, Claro. sino que me siento, claro, tenía que dormir, ¿no? Entonces mi madre, para protegerme, me dijo, no, eso son tonterías, no hagas caso en los sueños, ¿no? Pero claro, yo no sabía que a mi madre también le estaba ocurriendo Claro, esto. eso te iba a Tiene un preguntar, si componente no había un hereditario. antecedente, ¿no? O Sí, algo claro, pero es hereditario, que igual a las 4 de la tarde la puerta, la llave, yo siempre decía mamá, papá, pero no había nadie. Las cosas salían volando, ¿no? A mi madre yo supe que sacó un plato del microondas y el plato le voló. Guau. Y una vez mis amigas la vieron. Yo siempre bajaba las escaleras de mi casa, era una finca de 2 pisos, pero no había ascensor y siempre nos apagaba la luz, siempre. Venía el electricista, no hay ningún problema, pero siempre se apagaba la luz a la hora de salir. Imaginaos para mí qué pánico, claro, mis amigas me decían, pero ¿por qué vienes corriendo? Y yo salía, se apagaba la luz, no veía nada, pero la sentía la presencia de ella mía. y yo bajaba las escaleras rezando el Padre Nuestro porque era lo único que había aprendido. Y en una de estas, mis amigas me dicen, Raquel, ¿quién es la señora que está en el balcón que daba la habitación de mis padres, que nos está saludando? ¿Quién es la señora que está vestida de negro, que no es tu madre ni es tu abuela? ¿Quién es? ¿No? Claro, yo ahí sentí como miedo, pero a la vez como paz y calma de Claro, hombre, que alguien más la ve. alguien más lo No es lo mi ha amiga visto. imaginaria, ¿no? Y Raquel, ¿por qué hacen esto? No sé cómo llamarlos, espíritus, presencias, ¿cómo los llamas tú? Bueno, son almas. ¿Almas? ¿Por qué son hacen almas estas que- cosas las almas? ¿Por qué te encienden la radio? ¿Por qué te pasan las hojas? ¿Por qué te apagan la luz? ¿Por qué hacen Claro. eso? ¿Por qué se sientan o sea, ¿por qué te asustan? Después de 7 años, que hay una anorexia muy fuerte, un intento de querer marcharme
por mi propia voluntad, porque no sabía lo que estaba ocurriendo, nos mudamos de aquella casa, ¿no? Porque además es que yo la veía y decía, es que es más real de lo que estoy viendo a mi madre. O sea, yo sabía que no estaba loca, pero claro, ¿con quién no podía hablar, Claro. no? Y claro, yo vengo de familia mediúmnica. Mis bisabuelos pues, hacían sus trabajos, igual que mis tías también. O sea, mi tía Amelia era ciega, era una gran curandera y veía los espíritus perfectamente. Y no te cogió nadie y te dijo, mira, Era chica, un tabú. Claro, Era de familia. familia. te va a pasar Chica. esto, no te asustes, ¿no? era un tabú. No lo sabía nadie porque yo tenía mucho miedo de contarlo por el miedo al rechazo, ¿no? Y en una de las visitas a casa de mi tía Amelia y mi tía Ángela, mi madre dijo, es que en aquella casa pasaban cosas, nos hemos mudado. Claro, yo miro a mi madre y digo, ¿cómo que pasaban cosas? A ella también le pasaban. Claro. Y mi tía Amelia, recuerdo que gira un momento la mirada y me describe perfectamente a aquella mujer que ella no sabía cómo era, ¿no? Y nos dijo, es que no se había dado cuenta que estaba fallecida y era la madre de la vecina de abajo. Madre mía. Claro, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es algo interesante. Yo quiero dormir esta Ah, noche. Yo no voy a dormir. Ella No, no ya- yo ya... Ella yo no ya se había dado cuenta que estaba fallecida, falleció en aquella casa y entonces nosotros entramos en aquel piso, pero ella no se había dado cuenta que estaba fallecida, por lo tanto éramos unos ocupas y lo que quería era comunicarse con nosotros. Y eso también lo quiero decir a las personas, no es que nos quieran hacer daño, es que realmente mi madre y yo la podíamos ver, ¿sí? Imaginaos que yo ahora te digo, mira, ¿no ves que la gente no interactúa contigo? Que igual has fallecido y no te has dado cuenta. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque ¿sabéis lo primero que nos ocurre cuando fallecemos? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Nuestra revisión de vida. Como el tráiler de nuestra vida, de todo el amor que hemos sido capaces de dar y de todo el dolor que también hemos hecho al otro. Pero claro, voy a sentir el dolor de la persona en mí. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Claro, yo os preguntaría a todos los que estáis aquí y me están escuchando, ¿tenéis las maletas hechas para marcharos al hogar, que es para mí morir, hacer esa transición? Las maletas hechas es, ¿tenéis algo pendiente que decirle a alguien? ¿Tenéis algo pendiente que decir a vosotros mismos? Sí. ¿Hay algún Bueno. perdón que no habéis perdonado por vosotros mismos? Lo digo porque en ese instante, en el momento en el que yo estoy sintiendo, dándome cuenta que tú y yo no estamos separadas y que lo que te hago a ti me hago a mí, en ese momento el espíritu, el alma puede quedar un poco perdida. ¿Sí? O estoy muy Si te agarrada quedan a la cosas materia. pendientes, si te quedan cosas Sí. pendientes por resolver en la vida. O si he muerto en un estado mental, porque no existe el infierno tampoco, como nos lo han querido hacer, sino que existen los estados mentales. Si alguien muere en un estado mental de drogadicción, imaginaos, ¿no?, de alcoholismo o de mucho enfado, ese estado mental se queda ahí, ¿no? No se quedan por y para siempre los espíritus, sino que hay siempre ayuda y siempre van a ir al hogar, pero a veces se quedan un poco confundidos. Esto que has contado tú de que de sentir una presencia, un alma que notas, por ejemplo, cómo se sienta en la cama a tu lado y notas cómo baja el colchón, como tal, esto es muy común, lo ha dicho mucha gente, pero tenemos un audio de una persona que nos ha contado una experiencia que va un poco más allá Ajá. y yo quiero que tú lo interpretes, a ver si sabes, bueno, si encuentras explicación a esto. Vamos a escucharlo. No sé si podemos, compañeros. Hola chicas, ¿qué pasa? Raquel, yo tengo una pregunta para ti. Yo tuve una vez una experiencia en la que yo me estaba despertando y ya estaba despierta del todo, encima de la cama, boca abajo, y noté como algo se sentaba en la cama. Al cabo del rato, ese algo se puso encima mío y empezó a restregarme la cebolleta. Yo lo noté así, notaba el peso en la espalda, notaba el peso en el culo. Y eso se empezó ahí a restregar y yo no sentí miedo. De hecho, tenía los ojos abiertos y me podía girar un poquito y me giré para mirar y ahí no había nada. Al cabo del rato, eso desapareció. No sé qué es lo que pasó, pero yo estuve leyendo después en internet y decía que se llaman incubos y que son demonios que vienen a tener sexo con mujeres pues aquí en la tierra. ¿Qué me puedes decir de esto? Porque no conozco a nadie más que le haya pasado. Un beso. Y esto no es ninguna coña, este es el audio que hemos recibido. Yo no tengo ni idea de todo esto, no sé, Raquel, tú si nos puedes explicar un poco, orientar en esto, porque claro, tú lo escuchas así de primera y te quedas un poco tieso, pero... Sí, bueno, desde mi experiencia, que yo siempre digo que no tengo la verdad absoluta, ya. es toda una experiencia pues, de toda una vida y de todas las formaciones, consultas y demás. Yo os diría que no existen los demonios, que no existen, por favor, vamos a desterrar la idea de que un alma me quiere hacer daño y de que un alma sí, va a bloquearme el camino y me va a arrastrar por todo el Vale, pasillo, vale. ¿sí?
Se me va a que pegar hay como una almas. lapa, ¿no? Y No, no va a dejar de no, por vivir favor. tranquila. No. Tengo un muerto. No tenemos nadie Tienes aquí. un muerto encima que te está chupando la No energía. existe. No. Dejemos de dar responsabilidad al exterior, ya sea a la suegra, al novio o al espíritu maligno que me está acechando. Voy a contar cómo le expliqué a un niño de 7 años que tenía muchísimo miedo por las noches porque ven a almas que están perdidas, que necesitan ayuda, y vas a imaginar a ti, por ejemplo, ¿no? Que ahora te doy varias vueltas, ¿sí? Estás un poco desorientada y sabes que yo te puedo ver, ¿vale? Y le dije a Alger, ¿cómo te comunicarías conmigo? ¿Yo como alma o como niño de esos? Bueno, voy a explicar igual el niño lo que me dijo, que me dirías lo mismo, vale. ¿no? Entonces el niño me dijo, bueno, hablándole, y le dije yo a Alger, bueno, pero es que Irune no te puede escuchar, porque no tienes cuerpo. Vale, y le dije a Alger, ¿qué es lo que harías? Bueno, pues mover las manos, y digo, claro, no te puede ver. Y le dije a Alger, entonces, ¿qué es lo que harías? Bueno, dar un golpe o tirar algo, porque es que si no, no me hace caso. Y le pregunté, ¿el espíritu tú mismo, que eres el espíritu, ¿no? Perdidito, ¿estás queriéndole asustar o hacer daño? Y me dijo, no, estoy queriendo hacer que me preste llamar la que me preste atención, que te atención haga porque caso. yo sé perfectamente que me puede ver. Vale. Tenemos que desprogramar todas las creencias que nosotros tenemos. Yo no digo que esta experiencia la haya vivido y que sea real, sí, pero también muchas veces también cómo interpretamos las cosas según nuestras creencias. Y sí que es un llamado de atención de, tienes estas capacidades, me tienes que ayudar. Una vez me enseñaron a mí cómo era el bajo astral, sí, esos lugares un poquito más densos, y era una especie como de neblina. Estamos en un estado como si ahora tú estuvieras muy enfadada y yo intento hablar contigo, ¿verdad? Que te va a costar un poquito, ¿no? Sí. Entonces ven las luces y ven que hay algo alrededor, pero hasta que, como tenemos la ley del libre albedrío, y hasta que yo decida que no me acabo de dar cuenta, ¿no? Que estoy fallecido y eso tiene un proceso, pues voy a pedir ayuda a una frecuencia intermedia que es el medium. Por lo tanto, yo a ella le diría que se formara, que desarrollara las capacidades psíquicas. No es que por la noche los fantasmas digan, ya son las 2 de la noche, salimos y vamos a las Claro, no habitaciones. tienen horario laboral, ¿no? No, simplemente que nosotros sí que acallamos nuestros sentidos vale, físicos claro. y por lo tanto ahí, claro, como no hay mucho ruido, los podemos llegar a sentir un poquito más, ¿no? Tiene más sentido. Pero yo no comparto, respeto lo que acaba de decir, pero no comparto, ¿sabéis también por qué? Porque el mundo espiritual no es miedo, el mundo espiritual es amor, es humor también, es nuestra casa y debemos también desterrar todas estas experiencias que nos van a dar miedo como para yo desarrollar el lenguaje psíquico que tenemos todos. Una cosa, ¿se puede evitar de alguna forma ser permeable a todo esto? ¿A encontrarme a un alma, a reconocerla? Claro, desarrollando el lenguaje de los sentidos psíquicos. Cuando yo hago las formaciones no es cuestión de aprender, no te voy a enseñar nada, es cuestión de ir recordando que todos tenemos estas capacidades de telepatía, Pero de si- mediumnidad. Si yo no pero quiero, Claro, porque eres como No cada uno saber por su nada, lado, claro. ¿no? Autovía, uno por VAO. Todos tenemos capacidades psíquicas. Todos tenemos capacidades, Todos, todos absolutamente. Esto no Claro. es ni de 4 elegidos. es que siempre se ha dicho, claro, es ni otra somos creencia. más especiales. Hay personas que las tendrán más desarrolladas que otras y serán más sensibles a O esto que trabajadas. otras, quizá, ¿no? Todos podemos cocinar, pero no tenemos un Igual hay restaurante, gente, ¿verdad? igual hay Pues gente esto que es lo mismo. querría y no tiene esas capacidades tan a flor de piel como Pero otras todo se personas puede. que a Es lo como mejor no aprender un quieren. lenguaje, Claro, ¿verdad? vale, Que hay vale. personas que tienen, ¿no? O sea, no hay gente para- más sensible que otra, es cuestión de habilidad. Sí, pero hay gente que sí que tiene el don más desarrollado, Sí. como el que un niño de 2 años toca un violín y Vale, de vale, repente claro, no. claro. Pero sí que hay que ordenar esa información, comprender y dialogar también. O sea, yo no puedo estar ahora aquí tomándome un refresco con una amiga y estar estoy percibiendo, pero no me estoy focalizando en todos los espíritus que hay alrededor. También hay que aprenderlo, ¿no? Entonces yo a ella le diría que desarrollara, Claro. que formara también para poner límites. Es decir, este es mi tiempo. Yo le digo a los niños de la escuela consciente, que quien no sepa, hay una escuela, Hay escuela para de los niños, niños claro. que sí, para desarrollar las habilidades psíquicas. Me encanta. Que si están haciendo un examen o están jugando y ven a un espíritu, que ese espíritu le diga, bueno, ahora no es el momento, y que lo redirijan a una sala de espera como pues, el ambulatorio. tengo que ¿Ahora probar. lo estás haciendo? ¿Ahora estás redirigiendo? ¿O Ay, hay espíritus aquí ahora? Yo siempre estoy sintiendo, viendo y sobre todo también cuando veo a alguna persona, ¿no? Pero ¿A es qué muy persona? importante. ¿Qué Mira, persona mira, estás mira, viendo? yo yo no conozco a quiero Ah, alguien. mira, ¿qué tengo aquí? Yo no quiero saber. Está
abuela aquí? No está mi abuela, ¿no? Yo no quiero saberlo. Cuando yo conozco a alguien, pero sí que es verdad que también voy a decir, ¿no?, que esto es más serio de lo que la gente se suele pensar y que requiere también de una preparación del medium. Yo entro en trance, que esto últimamente no lo digo, pero soy medium de incorporación, es decir, el espíritu toma como herramienta mi cuerpo. ¿Has visto la película Ghost? No es Pero no es posesión. una posesión. No, por favor, no es posesión, sino que yo le doy permiso, O sea, es tú otro eres- tipo de herramienta y el espíritu entra dentro de mi cuerpo y entonces a partir de ahí yo veo borroso, hablo de la misma manera o los mismos gestos, sí, o Pero los lo que- mismos juegos que hacían con la mamá, por ejemplo, un hijo que me pasó. ¿Y lo que quieres decir es que a las personas nos pueden acompañar otras almas en nuestra Sí, vida? en todo momento tenemos un séquito de guías, además no estamos solos bajo ningún momento. En plan proteger. Sí, tenemos un séquito de guías, sobre Ángeles. todo el guía puede Bueno. ser un ángel, bueno, el guía principal, que es aquel, yo siempre digo, el mejor amigo invisible, ¿Y quién puede que ser, antes de venir normalmente? aquí... Los abuelos, yo creo. No, un guía principal normalmente es un guía, o sea, un ser con una energía muy elevada que no ha encarnado nunca aquí. Pero sí que está el familiar bonito. protector, Ah. que es aquel que ya ha trascendido y que nos acompaña para que sigamos nuestro camino. O sea, tú De no le verdad. tienes, me imagino que no le tienes miedo a la muerte, ¿no? A la No, soledad además- será, porque O nunca sea, estás sola. es tú. un tema que me interesa. No, no es verdad, es que Claro. nunca estás solo. No. O sea, a la gente que le tiene mucho miedo al morirse, por ejemplo, esa incertidumbre loca, ¿tú qué consejo le darías? No, porque además a mí me han llegado a decir la edad en la que yo voy a trascender. Entonces la gente cuando digo esto se me queda como muy asustada mirándome y yo, no. No, mi madre, por ejemplo, siempre riñe. ¿Ya estás hablando otra vez de cuándo te vas a morir? Porque yo tengo como, para mí es la vuelta a casa, No, ¿no? para ti no es claro. Para mí es simplemente dejar este Guay. cuerpo como cuando voy a bucear y dejo el traje de buzo y entonces vuelvo a lo que es mi hogar, porque esto es un videojuego, ¿sabéis? Pero La O sea, vida- perdón, pero tú tienes, o sea, entonces tienes sueños premonitorios. Siempre sé lo que va a pasar. O sea, yo sueño desde muy pequeñita y diráis, qué guay, ¿no? Bueno, qué guay y qué no guay, porque hay cosas que dices, o estás saliendo, No todo es guay, estás ¿no? saliendo con alguien. Y dices, no, pues yo quiero estar con esta persona y sueñas que eso no va a ser Y podrías- y lo tienes que aceptar. Es Ay. una probabilidad más, o sea, Y al final, en uno pero de- el futuro, y esto siempre desde muy pequeñita, mi primer sueño fue que yo soñé todas las notas de los exámenes que iba a sacar yo y mis amigas con los decimales y cómo iba a venir vestida mi profesora. Y así fue, y dije, no puede ser, ¿no? Lo he soñado. Lotería y a partir Navidad, de ya. ahí, Total, por favor. No, eso lo de la lotería no funciona. Señora, Pero ¿y en no uno va de por esos ahí. sueños premonitorios fue donde descubriste cuando ibas a morir? Sí, bueno, me lo han dicho de varias maneras y me han enseñado el número, pero para mí no es nada... Nada Porque, terrorífico. ¿qué hay después de la muerte? La Esta vida, es la pregunta, realmente. esta es la pregunta, ¿no? Para mí la esto es gran un pregunta sueño. universal. ¿Cómo sabéis cuando estáis soñando que Esto no es una un simulación. sueño? Esto ¿La es vida una es una simulación? Esto es un videojuego. Nosotros elegimos el personaje que vamos a interpretar aquí como para tener una experiencia desde la dualidad e ir aprendiendo. Por lo tanto, ¿sabéis cómo las lecturas de los guiones? Siempre digo lo mismo, ¿no? Que también, claro, para hacer una película o para hacer una producción así necesitamos de más personas, ¿no? Y yo, por ejemplo, si quiero aprender en esta escuela llamada Tierra el amor incondicional, pues igual tengo la necesidad, ¿no?, de poder unir a mi propia película un personaje que sea muy autoritario, por ejemplo mi papá, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber decirme que sí a mí misma si no tengo el opuesto? Por lo tanto, elegimos esos papeles en consonancia de aquello que yo tengo que aprender. Por lo tanto, para mí el planeta Tierra es algo así como Harvard. Y también deciros, claro, sabéis que no hay ni malos ni buenos, sino que el mayor villano puede ser tu mayor maestro. Así que, bueno, la capacidad que tenemos que tener todos es, muchas gracias porque me has ayudado a poder ver lo que yo no he visto, te abrazo y al final nada es eterno, nada más que el alma, son diferentes aulas de aprendizaje que vamos, atravesando. Sí, más allá de la felicidad, para mí es encontrar la paz de saber que todo es perfecto como es y que yo lo he elegido todo. Y sí, o sea, si nosotros elegimos, ¿los demás también? ¿O los elegimos también nosotros? Esto, perdóname, me he perdido un poco. O sea, ¿mi Sí. padre elige ser mi padre, por Bueno, vais a ejemplo? imaginar como un grupo de teatro Vale. que hace una gira, ¿vale? Y al Ok. final somos siempre las mismas almas con diferentes personajes. ¿No os habéis encontrado con alguien que lo habéis conocido y habéis dicho, wow, lo conozco de toda la vida y no sé muy Sí, bien por qué? cantidad de ¿verdad? Como con estas... Sí. Total. O como un alma gemela, que no tiene Sí. por qué ser pareja, pero sí como, wow, hay algo sí, una en que conexión me muy es fuerte. familiar. Claro, porque las almas se reconocen a través mucho del silencio y de simplemente estar.
pero somos un grupo de teatro que vamos eligiendo los diferentes personajes como para poder seguir aprendiendo. Por lo tanto, somos las mismas almas siempre interpretando diferentes personajes. ¿Se ha entendido esto? Sí, que sé esto que... sí. Bueno, luego... Oye, bueno, Raquel, ¿Dónde estás? Raquel, que ¿Dónde soy estás? yo. ¿Quién habla? ¿Quién es que ahora? ¿Quién está hablando? mira, Raquel, ¿qué tal estás? Taca, tenemos que contar cómo tú y yo nos conocimos, que además le Sí. digo que da más miedo que cualquier espíritu que he visto yo. ¿eh? Ahora sí, ahora tu vamos, disfraz. es increíble. Es verdad que con Raquel yo me conocí, fue un espectáculo que yo actuaba en Valencia y fue coincidencia pura y dura. ¿Te acuerdas? Qué bonito, ¿no? Que os encontréis Que te- ahora. Sí, Otra me vez. La verdad. no, me dejó helado porque me dijo que podía haber cosas. Entonces, esto que está ¿Casualidad o contando- causalidad Ahora. esto, esta coincidencia? Porque me preguntó a qué me Ella vino de dedicaba. público, claro, ella vino de público y fue una casualidad totalmente al azar. Raquel, yo te quiero hacer una pregunta porque he estado viendo un mogollón de entrevistas tuyas. Hay una cosa que dices que es como que por las noches morimos. O que el cuerpo por la noche como que muere. Así es. Te lo sabes, ¿eh? Muy bien. Claro, es que eso es una de las cosas que me ha llamado, la atención mogollón. Sí, morimos todas las noches porque el alma sale del cuerpo y vuelve a entrar. Y entonces, bueno, se dirige a diferentes dimensiones del astral. Nosotros creemos que estamos separados de cualquier familiar que ha trascendido y no es cierto, porque estamos constantemente unidos, pero ahí, dependiendo también del trabajo de conciencia que yo tengo, si me voy a dormir con la mente en el run run, que me estoy preocupada por algo, al final va a ser un proyector de mi psique esa preocupación, pero si no, sí, nos vamos y morimos de corazón en la fase REM, de corazón lo digo, en la fase REM cuando los sentidos físicos están más dormidos, ahí el alma sale y entra. No sé si os ha ocurrido alguna vez la parálisis del sueño, que Sí, es como que me pasó quedo hace poco. totalmente. Me pasó hace poco. Sí, sí, además. Y lo pasé uf. muy mal. Eso es porque el alma está Fatal. entrando en el cuerpo y los sentidos físicos se despiertan antes cuando no se tienen que despertar. Por lo tanto, Eso es cuando no te puedes mover. cuando te Sí. puedes Horrible. mover. La peor Muy experiencia agobiante, de mi vida. Es muy agobiante. Raquel, Sí. y, Mira, y esto que me dices- habla y parece que me habla un espíritu porque Ya, no te veo. perdón. Ay. No. ¿Suena así? Es un poco así cuando te hablan, como Raquel, ¿sabes? Como... Raquel. Raquel. es que No, suele sonar más psicofonía, que siempre es eso, porque suenan tan mal los espíritus, las psicofonías. ¿No pueden decir 1, 2, 3 probando? No, porque bueno, se interfiere entre diferentes dimensiones y el aparato electrónico pues lo hace así como que parece mucho miedo, Otra ¿no? historia, Peliculero. sí. Pero no, se escucha todo telepáticamente. O por la noche a alguien le habrá pasado que le han llamado por su nombre y se escucha dentro de la cóclea del oído, pero se escucha claramente. ¿Te puedo contar una cosa que me pasó muy breve? Es que a mí, tenemos tiempo, sí. A mí una vez, yo me acababa de mudar a una casa que es del 1890, que es la casa donde vivo yo, y la vacié bastante rápido, llevaba 40 o 60 años sin habitarse, ¿no? Entonces yo me sentía muy incómoda durmiendo en esa casa. Y una amiga mía que tiene un padre que limpia espacios me dijo, llama a mi padre, y al día siguiente tenía que venir él, pues la noche anterior yo no estaba dormida, noté como si me cogiesen de un tobillo y me estirasen hasta el techo. Yo evidentemente no toqué el techo físicamente, pero la sensación fue real y escuché la voz de una señora mayor que me dijo, discúlpame. Y por la mañana, cuando llegó este señor a limpiar mi casa, se quedó abajo mirando y yo bajé a recibirle y le dije, menos mal Aurelio que vienes hoy porque esta noche me ha pasado esto. He oído ¿Aurelio una se vo- llamaba? Qué casualidad. Sí, he oído una voz que me ha dicho discúlpame y me dijo, era una señora mayor, sin que yo le hubiera dicho que era una señora mayor. Entonces, ¿esto qué es? Que te estiren de un pie, que se disculpen conmigo. Claro, porque es que no... Porque algo importante que no he dicho, el tiempo y el espacio no existen en el otro lado. Puede pasar 200 años y ser un instante, así me lo han dicho los espíritus en consultas, ¿no? Por lo tanto, igual si yo estoy muy agarrada a la materia de que no soy nada sin mi casa y no soy, o me he quedado porque mi hijo estaba enfadado conmigo y no me quiero marchar, yo sigo haciendo los quehaceres en mi casa y es exactamente igual como la casa en la que tú estás, pero a ver si se entiende esto, un copia y pega como un holograma porque el espíritu está en otra dimensión, ya no tiene cuerpo, están más elevados que nosotros. Pero aquella señora sigue acostándose en la misma cama. A ver si alguien, yo quiero que nos escriban también
Por si a alguien le ha pasado que de repente escucha el agua correr del grifo, ¿no? Y no ve nada, o un vaso caer y Bueno, no, a mí o me sea, ha pasado y la también. escucha, ¿no? Y eso es porque el espíritu, igual que en Carney, que es la señora de negro, la llave y la puerta o los pasos, ellos siguen haciendo sus quehaceres. Es decir, si en Carney o la señora se dormía a esa hora y ve que tú estás dormida, es como, ¿qué estás haciendo? Porque claro, está en un estado de confusión. Discúlpame, ¿eh? Entonces, no te quieren hacer daño bajo ninguna circunstancia, pero sí avisarte de que algo está ocurriendo. ¿Y a ti te ha Raquel, pasado, Pilar? También te digo, el alquiler lo paga Clara, ¿eh? ¿A ti qué te ha pasado? A mí me pasa, quería preguntar con los animales, porque mi gato una vez se erizó completo y se quedó mirando el centro del salón y fue terrorífico. Se quedó una hora paralizado de noche, le tocaba y estaba agarrotado. Y nunca supe si era un espíritu o un mosquito, pero para ser un mosquito me parecía demasiado dramático, o sea, me había puesto el gato. ¿Los gatos perciben estas No, cosas? los gatos perciben muchísimo más que nosotros. Estar en mi casa y ver a los gatos es muy divertido, porque además yo veo a los espíritus y Es veo que que se los quedan gatos están mirando viendo lo cosas. mismo. No. Sí, los gatos tienen una... Que Están, no, que están yo también tengo situados, 2 gatos, por favor. igual que los perros también, y los niños están situados en otra dimensión distinta. Los entonces niños ellos tienen más que los es- adultos, son más Sí. permeables. Sí, es más, los gatos ven antes la frecuencia energética antes que tu cuerpo. Por lo tanto, si el gato conoce a alguien y se va corriendo, es que te está avisando también que la frecuencia energética de la persona igual es un poco densa. Y los niños hasta los 9 años tienen unas capacidades tremendas. O sea, yo he conocido alumnos de la escuela que se acuerdan perfectamente de antes de nacer y cómo eligieron a su familia. Y Adrián, de 10 años, me comentaba que me comentaba la mamá también, que cuando empezó a hablar le dijo a la mamá que había elegido a su familia en el momento en el que su mamá estaba con su hermana haciéndole el pelo y poniéndole un lacito de un color en concreto. ¿Cómo sabía esos niños si no había existido aún, no? Entonces recuerdan perfectamente antes de nacer dónde estaban, por qué habían elegido a la familia, ¿no? Él Qué dijo, fuerte. te he elegido porque faltaba un puntito para despertar, porque estabas muy en la mente, entonces yo he venido aquí a esta familia a ayudar. Pero si, por ejemplo, una persona se encuentra con una situación como lo que has contado tú cuando eras pequeña, como lo que ha contado Clara, bueno, yo creo que todo el mundo tiene alguna experiencia de este tipo, ¿cómo se puede salir de eso? Si, por ejemplo, imagínate que te mudas a una casa nueva y ocurre esto, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te libras? ¿O tienes que aprender a convivir? O... A mí Aurelio, o sea, yo ¿Te lo en mi solucionó? casa estoy estupendamente, ¿eh? De hecho me dijo jolín, sí, que había ido todo bien y no sé si fue un placebo para mí o qué, pero... No, porque lo ayudó. Sí. Lo primero que debemos hacer es reconocer que esa presencia está ahí. Lo que yo siempre hacía con Encarni es como si no estuvieras, ¿no? Yo no te veo, sé que estás, además la olía, la veía, todo, pero como si no estuvieras, no. Porque podéis, por favor, poneros por un momento en su presencia, es decir, necesito ayuda, no sé lo que me está pasando y encima tú estás haciendo como que no me ves cuando sé que me estás viendo, ¿no? Por lo tanto, vamos a reconocerlos, vamos a decirles que ahora estamos en esta casa. El poder ayudar a un ser querido a trascender en la luz cuando no está requiere de una preparación, ¿eh? Sí, a veces hay grupos que se dedican a esto, pero para mí lo más potente es la oración. Reconocerlos, orar por ellos, oración que no tenga que ser religiosa Claro. como tal, pero sí envolverlos en luz y amor. Mirar, como los seres humanos muchas veces también necesitan un abrazo ante tanta sombra, porque la gente llega a robar o se llega a comportar también, creéis que quieren hacerlo eso desde el principio que vinieron. Igual es que necesitan el amor que nunca le dieron, ¿no? Pues algo muy parecido también está con los espíritus que no han trascendido y hay muchísimas historias del por qué. Yo recuerdo tener una consulta que vino una mujer y apareció su tío, me describió perfectamente su físico y no paraba de repetirme, lo siento por lo que le hice pasar los 7 años, ¿no? Constantemente. Y no sabía a lo que se estaba refiriendo, pero me enseñaba todos sus lugares. ¿Habéis visto la película Soul? Que es como Sí, una sí. arenilla negra. Sí. Pues los lugares más favoritos de él en negro, ¿no? Que eso es el estado mental en el que él estaba. Y es que la mujer me dijo que su tío había abusado de ella cuando tenía 7 Joder. años. Y que por eso él no se marchaba. Y ahí pues lo Joder. ayudamos. Sí, claro, ¿por qué? ¿Y cómo le ayudas? ¿Qué ¿Por haces qué? exactamente? Porque él necesitaba el perdón de ella, ¿no? Ah, A veces vale. necesitan de un anclaje, que eso es lo que el medium puede también llegar a hacer. Y él claro, en la revisión de vida, imaginaos, claro, todo lo que él pudo sentir, él sintió todo el dolor. Digo también ahora a todo el mundo que la vida también nos va a dar oportunidades para que remendemos, ¿sí? Si alguien ha hecho algo, bueno, lo hemos hecho Sí, lo que mejor aproveches posible. la Llevarnos vida. ahí un poco Oye, al día, ¿no? Pero Oye, que Raquel. seamos conscientes. Oye, Raquel, Dime, Taca.
Porque claro, tú has hablado de la noche, ¿qué tiene que ver? Porque quiero hacerte dos preguntas. Una es porque muchos dicen que las horas por la noche son como muy importantes, como las 3, las 4, si te despiertas como a ese tipo de horas. Y también el animal de las mariposas. Si esto, no sé, también dicen que es algo como que cuando de repente te encuentras como mariposas en un momento que tú dices, pero ¿por qué una mariposa blanca en este momento? O un conjunto de ellas, ¿no? Como que las ves mucho también. Como las señales, esas sí, señales, las señales 11-11 o 22-22 que son frecuencias. Bueno, son señales también de nuestros guías. Las señales de los seres queridos van a ser más en lo que hemos llegado a compartir. Si yo soy tu abuela, te hacía una tarta de limón y tú sientes, ¿no? O hueles la tarta de limón, sabrás que soy yo. Pero sí que es verdad que estas frecuencias que está comentando él son frecuencias más de nuestros guías para decirnos que están ahí, que no estamos solos, de verdad. En los momentos en los que más oscuridad estamos pasando, yo de pequeñita lo decía, que estaba como, veía chispitas de luz, que esto ocurre muchísimo, o los pitidos en los oídos también ocurre muchísimo, o las señales que está diciendo Taka. Y además voy a contar el caso de un buen amigo, en el que yo estaba conduciendo, me llamó y me dijo, estoy muy enfadado con mis guías porque les he pedido una señal y no hay manera, y no hay manera. Digo, no te enfades, porque claro, ¿no? Igual en el momento ahora en el que tú estás no te pueden dar la señal, pero la señal la dan a través de muchas maneras, a través de una amiga, a través de un cartel, a través de una mariposa. ¿Por qué a través de una mariposa? Porque son insectos pues, de elevada frecuencia, ¿no? O libélulas. Y aparco, pues cuelgo, me giro, porque además a veces como que nos hacen girar la cabeza. No sé si os ha ocurrido que de repente haces así, te encuentras con algo, y vi 2 libélulas juntas azules y dije, no, esto es para él, ¿no? Y a la hora de hacer la foto se me colocan delante del coche, y entonces hice la foto y le dije, mira, yo no sé, pero esto te lo envío, y me dijo, no me lo puedo creer porque es la señal que yo le había pedido a mis guías. Joder. Claro, O y sea, le había llegado a través mía porque él estaba en una frecuencia de enfado que probablemente cabreo. no... O sea, y Raquel, perdón. Y No pidas entonces, perdón. no, claro, es que claro, intervengo así de repente y de repente sale esta imagen que te estoy dando hoy, que no es la mejor. Maravillosa. No estoy en mi mejor Pide día. perdón. Es que me gustaría saber qué color exacto llevas. Qué en la bien cara. se te Es ve. como una paleta mezclada. No estoy en mi mejor día. Tengo No. el filtro Valencia de Instagram. Entonces, por ejemplo, porque claro, la película, por ejemplo, que no quiero que quede infantil, la película Coco habla un poco también de los guías espirituales, un poco adaptado a los niños. O sea, por ejemplo, ¿qué puede haber de real o en todo ese entorno? Porque claro, yo me acuerdo que yo viví en México durante 2 meses y allí lo del Día de los Muertos, todo lo viven con una misticidad y una alegría que realmente yo flipé. Es precioso. Y también, a colación de esto, yo quería preguntarte, porque a mí me resuena mucho y es una pregunta que tengo genuina, si la genética es solo física. A raíz de todo lo que estamos hablando, hay una parte de genética que tiene que también ser tiene que tener una carga muy espiritual, ¿no? Elegimos el personaje, elegimos absolutamente el físico también, según el karma y el dharma. Ujú. El acné. Oye, yo- Raquel, ¿en pues, Raquel, Bueno, Taka. pues yo me he visto, Raquel, yo me he visto desnudo y yo no sé si he elegido lo que veo, ¿eh? Raquel, no. Pero sí, estás fabuloso. Sí, lo has elegido tú, sí, claro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es eso del Dharma? El dharma son las acciones positivas o armónicas que tú realizas, y el karma son las acciones más en desequilibrio. Quiero decir que esta frase de a los buenos les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas no es del todo existe, así. porque nosotros hemos creado nuestra vida según también cuando volvemos a reencarnar y venimos aquí por decisión propia. Bueno, con nuestro guía nos dice, vale, pero aquí igual pues te has portado muy mal con el físico o has elegido siempre muy superficialmente. Pues para poder reequilibrar todo esto y para poder experimentar, que es la única manera de yo poder saber lo que le he hecho sentir al otro, pues igual no te va a tocar Qué poder fuerte. elegir un físico sino igual vas a poder experimentarlo a través de un físico pues más desarmónico, vamos a decirlo así, ¿no? Por lo tanto, si alguien se está preguntando, todo es perfecto como es, cada pieza elegida, y de alguna manera la genética, yo diría más que la genética, que también tiene una parte, obvio, la programación, cuando yo entro dentro de un árbol familiar, conocer Claro. la historia, por favor, de vuestra familia, que es muy importante, porque nosotros nos vamos relacionando siempre con nuestro inconsciente. Si el 100% sería la cabeza, el 95% estaría en el inconsciente y el 5% en el consciente. Porque todos los hombres son malos porque me traicionan, ya está, ¿no? No, igual es que tú estás atrayendo a esos hombres porque hay una creencia en tu familia de algo que ocurrió
el abuelo se portó muy mal y entonces se fue con muchas mujeres, hay cada y a uno. partir de ahí yo atraigo lo que en mi zona de confort por ser leal al clan, sí, Las lealtades. por eso es muy importante conocer, para que veáis también que la mediunidad atraviesa mucho más allá Total, de dar es un mucho mensaje más, o sí. no. Para mí atraviesa él qué somos, Es Oye, mucho más terrenal de lo ¿no? que... Y para qué sí. estamos aquí. O sea, es mucho más terrenal de lo que podríamos tener como creencia en un principio, ¿no? O sea, viene... No sé si tiene que ver... yo estudio mucho, por ejemplo, sistémica familiar, Ajá. hago constelaciones también. ¿Tiene mucho que ver con esto o quizá estoy equivocada? Bueno, la mediunidad sería conectar con un ser querido que ha fallecido, pero para mí la mediunidad también es conocer el origen y el por qué yo estoy en esta familia, no estoy en otra. ¿Por qué también? Porque ahí ya destierro de que el malo es mi padre, sino que gracias, papá, porque gracias a ti yo he podido aprender. Mirar, las almas gemelas son aquellas que tienen la misma frecuencia vibracional. Vais a imaginar como dos partituras que tienen la misma melodía. Y entonces el alma gemela es aquella que puede ver tu herida más profunda y tocar con el dedo la herida y hacerte daño. ¿Pero qué te duele? ¿El dedo de esa persona o tu propia herida? Claro. Tu propia Lo que te herida, hace ver, ¿cierto? ¿no? Sí, La herida. claro. Claro, pero si él no me hubiera hurgado ahí, yo no me hubiera dado cuenta que tengo una herida de abandono. Entonces, gracias X, porque gracias a ti yo me he podido dar cuenta de... ¿Sabéis también por qué esto? Porque vivimos sabiendo que todo es maravilloso, que todo es perfecto, que nada es real, que la muerte no existe, que simplemente es un paso más allá y es cambiar de dimensión y que somos responsables absolutamente de todo, eso sí. No existe el castigo ni el juicio, pero nos vamos a tener que responsabilizar de cada acto que hagamos. Y para contestarle a Taka, en la película Coco salen también los animales, y sí, también tenemos un guía que se llama Tótem Animal, que también nos está acompañando, que es una energía chamánica. Entonces, conocer todo esto... Es un animal. Sí, conocer todo esa parte esto... me gusta mucho. Sí. ¿Y cómo es? Sí, sí. Bueno, cada uno de nosotros tenemos asociado un tipo de energía que tú también llevas dentro y que es una extensión tuya. ¿Y eso se ¿no? puede saber yendo a una sesión con un medio? Yo invitaría a todos a que os formarais y a que desarrollarais las capacidades y a que recordarais vuestro lenguaje. Y entonces ahí... A mí es que me lo da vemos. miedo, y te ahí lo digo tan sinceramente, feliz, Raquel, tan me da ¿Por qué? miedo. Me ¿Por da qué? miedo, no lo sé, me da Qué miedo, pero si encanta, todo esto, pero pero si fíjate, esto es o una sea, felicidad, No, me o sea, da todo miedo. lo que está diciendo Pues es me da miedo que maravilloso. alguien asustarme porque alguien se me sienta al lado en mitad de la noche. No, pero no. No. Es Pero que así como le está contando ella, no van a lo asustar. entiendes. Lo que pasa Sí. es que si tu creencia... Claro. Claro, yo tuve que desprogramar de todos son encarnis. Yo lo llegué a pasar Claro. muy mal, claro, Claro, porque claro. pensaba que todas las... No, yo- Y además os digo una cosa importante. El 98% de lo que sentimos son los seres queridos que han trascendido de mi familia, que están acompañándome y que no me quieren hacer daño. Y muchas veces, muchas personas que han dicho es que me arrastran de los pies, es el alma saliendo por los pies. Esto lo he experimentado yo. Pasa que yo tengo la sensación de que algo sale, porque por las noches salimos y morimos exactamente igual. Nos estamos preparando constantemente y desapegándonos de cosas, de parejas, para prepararnos para el mayor apego que es nuestra muerte. Y ahí os diría yo, la última conversación que vamos a tener en el lecho de muerte va a ser con nosotros mismos. ¿Estamos preparados para ello? O sea, son muchos decir, deberes, Rocío, estamos preparados para Esto queda muchos grabado, ¿no? deberes, Esto se queda yo grabado. tengo el Raquel, cerebro- Acá, dime. ¿Y por qué? Es que no puedo ver. Ya, es que esto perdón, ¿eh? Vamos a cerrar los ojos y nos comunicamos por la glándula pineal. ¿Te imaginas que esa pintura no se te va? Ya, Es que yo lo he pensado. estoy preocupado porque lo del ojo y lo de los labios me ponía que había que echarse una cosa. Es que ya verás qué risa. Para De verdad. siempre con esto. Raquel, De verdad. has hablado de que nos acompaña como mucha gente. Sí. ¿Por qué mucha gente? O sea, no entiendo... porque cada uno se ocupa de protegernos de una manera. O sea, cuando tú hablas... Tú siempre ahora has hablado de... Es que hay mucha gente a nuestro alrededor. Sí, bueno, hay un séquito de guías alrededor de cada uno de nosotros, sobre todo el guía principal, que nos va a recordar el plan de vida que yo he elegido. Todos llevamos aquí una misión o un legado que dar a la tierra, ¿no? Y aquel guía es el que, bueno, pues te va a orientar o, pues si no tienes que vivir una experiencia, no la vas a vivir, ¿no? Cuántas historias hay de que no tenía que coger el coche, no me arrancaba y es que hubo una inundación, ¿no? Esto pasó en Valencia, que a una chica no le arrancó el coche y no le pasó nada. Pero junto con el guía principal, que es el que va a estar constantemente en todo nuestro camino, pues te voy a susurrar, no te voy a chivar las respuestas, pero sí te voy a susurrar.
Por lo tanto, yo digo que están los guías esperándonos a que los recordemos, muy aburridos, es una broma, pero diciendo, bueno, tienes el libre albedrío, cuando me recuerdes que esté, pues ahí tienes mi ayuda a la Pero hora que de nos comunicarte. manden un WhatsAppito, que Claro, nos y a la digan hora de algo, aprender a que me lo comunicarlo. pongan más Tienes fácil. más facilidades. Pero No, igual, porque el lenguaje es muy simbólico, vas a tener tú que aprender. Claro, es que es una movida. Es que tú igual no no. puedes decirle nada, ¿no? Hemos dicho que si hay un alma que está a tu lado o que te Bueno. hace algo y tal, que tú no puedes hablar. Yo creo que sí, claro, yo estoy creo que sí, recordando- totalmente. ¿Cómo? Claro que puedes hablar. se le puede Igual hablar, que yo a mi entiende tu guía lenguaje. me comunico exactamente que me estoy comunicando contigo. Es que- ¿sí? No es cuestión de Vale, rituales pensaba ni que nada no, tan puedes hablarle complicado. directamente. Obvio, obvio, mira, obvio. me estoy O acordando sea, puedo de algo. decirle, oye, no te sientes por la noche a mi lado que me da miedo, ¿sabes? Prefiero que lo hagas por la mañana. Y se van. Pero Y se van y Raquel, respetan. Raquel. Es que de hecho, Madre, qué sí, bonito. Dime, Taka tiene muchas preguntas. Sí. Taka, Tenemos todos tendríamos millones que de hacer preguntas. otro programa, ¿eh? total. 7. Cada vez que le enfocan está más desteñido. A mí me gustaría, perdón, bueno, o más qué barbaridad. rojo. Es como Pero si es que estuviera descongelando. me gustaría hablar de una cosa que acabo de recordar porque es Raquel. que vale. A ver, ¿qué Taka quiere preguntar, Sí, Quiero Lara? preguntar una cosa. Sí, sí, que que hable por Taka. orden. Que hable Taka, Claro. que hable Taka. Por orden. Es que tenemos aquí una comidilla que es, y cuando nosotros morimos pasamos a ser parte de esos guías, y esos guías que están con nosotros en algún momento van a pasar a ser parte del juego de la vida, o sea, van a nacer. El videojuego. Mira, Esti cómo se lo chiva por detrás. El videojuego, el videojuego. Es que Pregunta tú, estoy aquí Esti. subiéndome por las paredes. Esti, tengo mil pregunta. preguntas. Pregunta tú Ahí directamente. estamos, tira. No, eso. ¿Pregunta tú? Lo ha preguntado fenomenal. Era Problematizado eso. videojuego. Eh, ¿Por qué eh, lo ha dicho Raquel? Yo creo que Taka esta noche no duerme de tantas preguntas. Volvemos a casa. Sí, y allí la gente, ¿qué es casa y qué es el hogar? ¿Qué es una luz? Pues mirar, no. Hay desde escuelas, desde hospitales espirituales, desde bibliotecas, seguimos haciendo. ¿Sabéis que nosotros venimos a hacer la misma misión que hacemos allí? Es decir, si trabajo en el hospital espiritual, igual soy un O sanador sea, aquí. hay sentido del humor allí, hay Hay cómicos. mucho humor y amor, Claro. ¿eh? Hay Hay mucho humor humor y y amor. amor. Y probablemente personas como Taka tienen a guías de la alegría más cercanos a él porque vienen pues a recordarle a la gente a sanar a través de la risa, y es algo muy importante lo que hacen, ¿no? Y a recordarles que la vida no es tan seria, sino que en momentos muy muy bajos personas como él, porque tienen una esencia de romper con el dolor. ¿Verdad que aquí diríamos, monologuista, me cae súper bien, me iría a tomar dos cañas, pero realmente él energéticamente tiene una misión muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando, y cuando queramos volver a la Tierra o a otros planetas, pues lo decidimos. Qué Pero el fuerte. guía no. ¿Cómo te va a dar normalmente no miedo viene. de esto? No, ahora es que claro, me estás cambiando la mente. Claro, te lo digo en serio, totalmente. Raquel, me estás Hay más cambiando por planetas. completo. Oye, una cosa. Raquel, yo hay veces que cuando me asusto porque se mueve una lámpara o eso, yo de verdad que he dicho en alto, y no quiero que suene, bueno, pues seguro que suena a broma, pero digo, es normal, porque a veces te lo pongo muy difícil, ¿sabes? Sí, Al espíritu le hablas. a mi guía, ¿sabes? Ah, tu guía. Claro, No se lo pongas tan difícil, pobrecito. Raquel. ya Hazle ves- más caso. Claro, sí, ya, pero... Estás invitado a un taller, ¿eh? Mira, te No, han, be- no, te han becado. de hecho, desde el día que coincidimos en el espectáculo, yo te sigo en la página web que tienes. Claro, no lo sabía. Y ahí bicheo todo lo que tienes. Y bueno, lo que más me ha gustado son los podcasts a los que has ido, que me los he visto. Ah, me encanta. Estás invitadísimo a hacer el taller y después que hagas un podcast de todo lo que has vivido. Ojo, Venga, Taka. pues, Ojo, que lo experimentes tú, porque hay muchas prácticas, ¿eh? Esti, me voy a ir Produce, día- produce. Un fin de semana, Esti. No me hay voy el que... fin de semana. De viernes a lunes. Asuntos Vale, propios. De viernes, Me a encanta. lunes. De viernes Y- a lunes me voy y luego el lunes vengo. Vale. ¿Y qué opinas, Raquel, Igual vengo de la, cambiado, ¿eh? de la Ouija? ¿Qué tienes ¿Quién me que la decir, preguntaba? qué tienes que decir de la Ouija? Ahora que encima es como Halloween y la gente igual hace cosas por hacer. Bueno, es algo que no recomendaría porque la Ouija, la intención de la Ouija es el juego, ¿cierto? Y esto no es ningún juego. A pesar de que es humor y amor, que es maravilloso, uno se tiene que preparar con estas capacidades como para poder conectar, ¿no? Y claro, la Ouija pues son 5 chavales, que yo también lo hice de pequeña, claro, intentando como en ese juego. Y ahí, si alguien es muy psíquico, pues puede abrir lugares un poco más densos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que no lo recomendaría. Para mí nada es prohibido, nada es malo ni nada es bueno, pero sí que es verdad que no lo recomendaría para nada. ¿Tú puedes saber un poco qué va a pasar en el futuro o no tiene absolutamente nada que ver? ¿Futuro global o futuro personal? Personal.
Sí, Por ejemplo, claro, si me yo te ocurren- pregunto, Es yo por que a ejemplo veces te puedo preguntar aquí, por ejemplo, ¿cuándo crees que Lara va a protagonizar su primera película como actriz, que es ella? ella, Hombre, está en modo Barta total. Ah, que sí, totalmente. la verdad es que sí. A ver, sí que lo puedo saber, me tendría que conectar, pero sí que mirando a la persona y estando con la persona, sí que lo puedo saber. O sea, veo que ahí queda un tiempo de creatividad, de crear tú también. O sea, más que ella protagonizar, no sé si a ti te gusta crear, ¿eh? Ujú. Un montón. O sea, crear escenas, crear desde ti, dirigir, producir, crear. Tienes una cantidad de Sí, totalmente. infinita de... O sea, todo lo que hagas tú, que seas protagonista, te va a ayudar para tú crear. Has llevado una serie. Sí, para mí Lo ser digo, hay humano varios tiene mucho que ver capítulos. con ser artista. Entonces, es lo Sí. más parecido que hay. Sí, Y conecto mucho Sí. con lo que cuentas, además. Qué guay. ¿Y te puedo preguntar de cada una de...? Ay, madre mía. No, igual me estoy Ah, pasando, ¿no? Pero claro, esto tiene un propósito, queremos hacerlo, una sección que hay después, que bueno, que vamos a hablar con... Ahora, luego nos lo contará Pilar, pero ahí me han dicho aquí Me unas encanta cosas porque que Pilar tengo la que veo en plan... Sí, yo voy cada vez así. Pilar cada vez está A mí me más- dicen que diga, ¿cuántos gatos va a acabar teniendo Pilar, por ejemplo? Bueno, Que esa es ella. fácil, esa es fácil. Bueno, la Pilar es que la había una chamana en una vida pasada. Sí, para ¿Semana mí... que hacen? ¿Curan o...? No, pues ah, es no. o sea, te veo muy que has vivido, o sea, a veces veo vidas pasadas, pero vidas pasadas porque su esencia, ¿no? Mucha conexión con las mujeres y con la energía materna. Y eres muy sensible y además eres muy kinestésica, o sientes mucho la energía de Eso- los eso demás. que- ah. Sí, o sea, Digo, sientes no. mucho cuando tú estás con una persona y está enfadada o está triste, tú lo sientes dentro de ti. Y eres una gran sanadora. A mí me pasa con los animales, fíjate, el animal que veo lo rescato, Sí, pero porque con es una seres sanadora. humanos los niños me cuestan más. Ya, entiendo, te entiendo perfectamente. Donde se bonito. ponga un animal. Sí. Pero sanar bichos, pero sí. eres muy sanadora, o sea, tienes un don con las manos. Y eres muy de comunidad. Si alguien tú decides que entre en tu vida, es como tu familia. Y a partir de ahí cuidas muchísimo. Qué bonito. Yo a ella la veía una chamana. Qué bonito. Y de Clara te puedo preguntar, ¿en qué ciudad me han dicho? Tú ya cuenta lo que quieras, pero ¿en qué ciudad va a acabar viviendo Clara? ¿Qué pasa? Eso es lo que me han puesto que pregunte, ¿Cómo pero vas tú... a saber esto? pero Me tú encanta. dile Yo no lo sabía que- nada de esto, Ya, ya. público. Pobrecita, Tú la di lo que estamos hiper sientes. explotando. Tú di lo que sientes. Es un juego, es un juego. Tú di lo que Bueno, sientes. juego, de claro, Clara. si digo algo es porque lo tengo que sentir, si no, no voy a decir Claro, nada. claro. Qué complicado. Yo te veo fuera de España, fíjate. Sí, sé que te estará sonando muy así, pero yo veo una oportunidad para fuera de España o crear algo fuera de España. Solo hablo inglés, así que... Oye, Está bueno, bien, ya pero está. no te veo acabando viviendo aquí. Cuando me lo ha dicho la primera vez es como... Sí. Bueno, mi familia es de Uruguay. Ah, a lo vale. mejor Ah, vuelvo bueno. para allá. Ah, bueno, esto no lo sabía, pero No, puede sí, ser. hay algo ahí para Mira. crear algo más. Qué bonito también. Y me han dicho Sí. que te pregunte sobre mi vida amorosa, pero... No sabes si quieres, ¿no? Quizá. ¿Pero qué quieres saber exactamente? Dios mío, estoy sudando, ¿eh? No, tú di lo que te salga, ya está. Hoy vas a Ya. dormir, vamos, que no te molesten, ¿eh? Que te A dejen ver, dormir la seguido. cuestión es Vale. que no te estás atreviendo, pero la pregunta es ¿cuántos matrimonios vas a tener? ¿Cuántas Ya, veces es te que vas a no sé casar, por qué me han preguntado eso. Si yo de pequeña siempre he dicho que no me quería casar. Pues porque son unos... No, porque yo ya ahí veo un muro en ti y hay cierta falta de confianza porque es muy sensible, te entregas muchísimo. Pero yo siento que sí que va a venir esa persona en la que sí que veo cercanía, en la que tú vas a poder... Anhelas mucho tener un hogar, sí, pero tienes mucho miedo que ese hogar se descoloque o se acabe. Por lo tanto, intentas como no mirar o no involucrarte en alguien a largo plazo, pero además también es muy sensitiva, muy kinestésica también. ¿Y qué significaba eso? Pues que sentirás mucho las emociones muchísimo de los demás, sufres más de lo Sí, que... mucho. Lo que pasa es que es muy callada ella, por lo tanto no expresa mucho, no expresa mucho las emociones tuyas ni... ¿sí? Sabéis que una típica persona que parece que no siente porque está como muy alegre siempre, pero está sintiendo muchísimo. Yo- Yo veo una familia, ¿eh? No sé si quieres ser mamá o no, pero... No me lo he planteado. Pues yo veo una Que de repente familia... estamos haciendo aquí terapia conmigo. Sí, sí, sí. Dios mío, a mí, Pero a mí hay solo algo me han ahí, dicho o que sea, me voy a ir de España. hay un muro, O sea, hay un muro, ¿no? a mí me han dicho que yo me voy a ir de España. Esta es la información que he obtenido. Ya estás mirando aquí. Oye, pero es súper interesante todo lo que hace Raquel. Absolutamente, Si Raquel, alguien sí, sí. quiere ponerse en contacto contigo, no sé, Raquel. puede hablar Ay, contigo de sí, alguna sí, forma. A las 3 de la Taca, mañana voy a taca, escuchar el tío. nombre de Raquel. Taca. Que hagas unos sustos. Última. Yo quiero preguntarte de qué manera podemos agradecer a nuestros guías espirituales. Me encanta este detrás.
Claro, o sea, que de qué manera podemos... Porque al final no somos muchas veces conscientes porque no tenemos desarrolladas esas capacidades, pero, joder, ¿de qué manera les podemos agradecer pues eso, que nos protejan, que nos guíen, que en algún momento pues nos digan, oye, mira, gracias, ¿sabes? Es que no hay, ¿sabéis que no hay maneras? Es todo más sencillo con la intención del amor. Entonces tú puedes ponerte, yo me puedo conectar con una música, cerrar los ojos y con esa intención como generar un altar, que también a mí bueno, es útil, un altar que no tenga que estar Jesús o María Magdalena, o sí, quien lo sienta, pero bueno, es ese lugar de conexión interdimensional, por lo tanto, entre escribir una carta o él le puede escribir un guión y un chiste porque conecta con él, es decir, desde mí hacia el otro, desde lo que yo siento, no desde que dice el otro que es un ritual que yo tengo que hacer y entonces tengo que seguir los pasos. Tu intuición un poco, ¿no? Sí, Cuando sientes esa desazón. Claro, somos libres pensadores, somos Eso maestros, por lo tanto, lo que cuenta mayor es la intención de amor que yo coloqué. Me parece una pregunta muy Oye, pues lo bonita vamos a hacer. la que ha hecho. Absolutamente. Lo vamos a hacer. Le vamos a agradecer a nuestros guías, cada uno a su forma y en su casa. Y a los seres queridos. A los seres queridos. Vamos a hacer todos un ejercicio también, ¿no? Sencillo de pedir una señal a vuestro ser querido. Una señal que si yo os dijera primero... abrir vuestro corazón y recordar todos en estos momentos ese momento más amoroso que habéis pasado con un ser querido que ya ha trascendido. Porque lo que estamos haciendo es subir un poquito la frecuencia de amor incondicional, ¿sí? Para que abramos y que recibamos más la información y a partir de ahí le vamos a pedir una señal, la que vosotros sintáis, a soltarla, ¿no? Si estás ahí, por favor, muéstrame esto, soltadla y, por favor, os aseguro de corazón que vais a recibir esa señal hoy, mañana, en 72 horas, pero nunca estamos solos. Y ellos lo que más nos quieren decir en las consultas es que sigo vivo, por favor, sé feliz, esto es una obra de teatro, como ya decía Shakespeare, todos somos actrices y actores en una obra de teatro, no es tan seria la vida como nosotros la planteamos y, por favor, no dudéis en ningún momento que el reencuentro con los seres queridos va a estar. Y el reencuentro sigue estando, pero es increíble si supierais de corazón cómo estamos acompañados con ellos. Así que yo os diría este ejercicio también un poco para... Qué bonito, qué bonito, sí, Raquel, qué bonito, muchas Raquel. gracias. Pues muchísimas gracias. Quiero decirte eso, que si alguien quiere ponerse en contacto contigo, si quiere ir a alguno de los cursos, si quiere formarse, ¿cómo puede ponerse en contacto? Pues en la página web raquelsaezmedium.es, ahí está todo. En poquito lanzamos la escuela consciente para los niños, que me emociona mucho cada vez que lo digo, porque estoy deseando verles las caritas y porque yo me prometí que ningún niño como yo iba a pasarlo tan mal, no iba a pasar ese terror absoluto y siempre me emociono porque recuerdo a mi niña, por todos ellos, por dignificar el don, porque esto no es nada más especial que vosotros que estáis trabajando aquí, que el panadero, y porque tengamos otra perspectiva, buscando la muerte, la perspectiva de un buen vivir también, ¿no? Ahí en la página web todas las formaciones y en Instagram también, Raquel Sáez Medium, por si alguien lo siente y me quiere acompañar en el camino, porque lo hacemos entre todos. Y os quiero dar las gracias, me lo he pasado súper bien. Gracias a ti por confiar en He aprendido nosotras. mucho, me voy súper feliz. Gracias por dar voz a la mediunidad, al psiquismo. Sé que hay muchas personas que también acaban de tener una pérdida y poder dar consuelo a través de la seriedad de lo que es el contacto con la otra dimensión, que es el verdadero hogar. Os agradezco muchísimo. Gracias a ti, Gracias a ti, porque de hemos verdad. aprendido muchísimo. Un fuerte aplauso, por favor, para Raquel Sáez Medium.